La llamaron borracha cuando en realidad estaba enfermando. La llamaron drogadicta cuando su cuerpo empezaba a fallar, por una enfermedad que ya había destruido lentamente a su padre. Dijeron que Pilar Montenegro había perdido el control, que la fama la había consumido, y que sus tropiezos eran el precio de una vida desordenada. Pero casi nadie quiso mirar la verdad completa. La mujer que dominó la música latina durante 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard no estaba cayendo por escándalo. Estaba siendo empujada por la presión, por la humillación, por un matrimonio convertido en jaula y por una sentencia escrita en la sangre. Un día Pilar desapareció. No hubo conferencia de prensa, despedida elegante, ni última entrevista. Los escenarios y las cámaras quedaron atrás mientras su nombre circulaba rodeado de burlas, rumores y medias verdades. Muchos pensaron que se había rendido, pero su silencio no fue derrota, fue supervivencia. Para entenderlo, hay que volver al 31 de mayo de 1972, cuando nació María del Pilar Montenegro López en la Ciudad de México. En 1979, cuando Pilar tenía apenas 7 años, ya trabajaba como una profesional. Subió a un escenario para interpretar a una pequeña huérfana que cantaba esperando ser rescatada. Durante 3 años repitió esa imagen. Una niña bajo las luces, aprendiendo demasiado pronto que para ser querida debía sonreír, cumplir y aguantar. Mientras el público veía ternura, ella aprendía una regla peligrosa. En el espectáculo el dolor se tapa con disciplina. En 1988, con 16 años, entró a Fresas con Crema, un grupo juvenil producido por Luis de Llano. Allí coincidió con Andrea Legarreta. El proyecto duró poco, pero le mostró la maquinaria. La imagen importaba, la obediencia importaba. La sonrisa importaba. En 1989, con 17 años, llegó Garibaldi, el grupo que mezclaba mariachi con pop, baile, vestuario colorido y juventud mexicana como producto global. Garibaldi parecía una fiesta permanente. Giras, cámaras, hoteles, fanáticos y canciones para encender al público. Pero detrás había presión estética, control de imagen, cansancio y una regla brutal. El show debía continuar, aunque alguien estuviera roto por dentro. En ese grupo estaban Sergio Mayer, Patti Manterola, Xavier Ortiz y Charly López. Frente al público, Pilar era sensual, magnética y segura. Detrás del personaje, era una joven aprendiendo a llorar lejos de las cámaras y a callar cuando algo dolía. En ese torbellino apareció Charly López. Estaba cerca en los ensayos, en los viajes, en las fotografías y en cada presentación. Durante 3 años fueron vistos como una pareja perfecta para las cámaras. Pilar creyó que esa constancia podía llamarse amor, pero a principios de los años 90, durante una gira por España, esa ilusión se quebró. En ese contexto apareció Thalía, la ex Timbiriche, que también brillaba con fuerza propia. Hubo una cena organizada por la industria, miradas nuevas, y una tensión que después Charly contaría casi como anécdota. Para Pilar no fue una anécdota. Fue una humillación con público. Lo más cruel fue tener que seguir. Compartir hoteles, ensayar subir al escenario junto al hombre que acababa de romperla y bailar como si nada. El público gritaba, la música sonaba, las cámaras seguían encendidas. Pilar aprendió otra lección amarga. En ese mundo el corazón no tenía derechos. Después vino Marruecos. Garibaldi fue invitado a presentarse ante la realeza del rey Hassan II. Allí, según el relato que se mantuvo durante años, Pilar conoció a un príncipe marroquí señalado como Moulay Rachid. La conexión fue discreta y por eso pareció más real. Pero cuando el rey se enteró, la puerta se cerró. No hubo negociación. Hubo orden. La frase que quedó flotando fue clara. Se acabaron los viajes a Marruecos. Pilar podía llenar escenarios, pero no cruzar ciertas fronteras del poder. Primero la cambiaron por otra. Luego le recordaron que había lugares donde una cantante pop no tenía derecho a entrar. Esas heridas dejaron un vacío peligroso. Pilar no buscaba una aventura más. Buscaba protección. Quería creer en alguien que le dijera que la cuidaría. A finales de los años 90 apareció Jorge Reynoso. No llegó como villano. Llegó como empresario, publicista, representante, hombre con contactos y soluciones. Pilar venía de años de desgaste, y él parecía ofrecer orden, apoyo y control del caos. Primero fue representante. Después fue esposo.
El 16 de febrero de 2001 se casaron. Desde ese momento la vida sentimental y la carrera profesional quedaron mezcladas. Pilar creyó que había encontrado estabilidad, pero la estabilidad que algunos hombres ofrecen no siempre es hogar. A veces es vigilancia con apariencia de cuidado. Con el tiempo la propia madre de Pilar diría que existía un documento que le impedía trabajar si Jorge no lo autorizaba. Esa frase cambia todo. Si él manejaba llamadas, entrevistas, agenda, dinero y permisos, entonces no solamente era esposo, era filtro, era puerta, era dueño del acceso. Afuera todo parecía avanzar. En 2002 llegó Desahogo, el disco que la convirtió en solista de impacto internacional. El centro del álbum fue Quítame ese hombre, una canción que en su voz sonó como plegaria y desafío. Pilar cantaba libertad mientras su vida privada se estrechaba en silencio. La canción subió semana tras semana hasta llegar al número 1 de Billboard Hot Latin Tracks, y cuando llegó a la cima no bajó rápido. Se mantuvo 11 semanas consecutivas en el número 1 durante 2002. Mientras los medios la coronaban, mientras el público repetía el coro, y mientras los premios llegaban detrás, estaba Jorge administrando cada movimiento. Muchos vieron a una reina, pocos vieron la jaula. La ironía era feroz. Miles cantaban Quítame ese hombre como un himno de liberación. Pero Pilar estaba unida a un hombre que controlaba demasiado de su vida. Esa dependencia se construye cuando alguien te convence de que sin él no hay carrera, no hay protección y no hay futuro. La fama crecía, pero el aire se hacía cada vez más escaso. En 2005, el matrimonio terminó. Para la prensa se habló de diferencias irreconciliables, pero Jorge Reynoso no aceptó perder el control. En 2006 apareció el golpe más íntimo. Fotografías privadas de Pilar tomadas durante el matrimonio llegaron a una revista. No eran imágenes destinadas al público. Pertenecían a un espacio de confianza. De pronto estaban impresas, comentadas, convertidas en escándalo y juicio. Pilar dijo que esas fotos eran personales que se habían tomado cuando eran marido y mujer, y que él era el único que las tenía. Esa fue la primera gran revelación. No fue un simple escándalo de farándula. Fue una forma de destrucción pública. El mensaje era brutal. Si te vas, te reduzco. Si me dejas, te convierto en mercancía. El sistema hizo el resto. Titulares, risas, señalamientos y público juzgando a la víctima como si ella hubiera elegido la exposición. Pilar quedó atrapada. Si hablaba, la llamaban conflictiva. Si callaba, la hacían parecer culpable. Años después, cuando posó para Playboy, la conversación volvió a girar alrededor de su cuerpo. Pilar marcó distancia, pero la humillación pública ya había dejado marca. El miedo se volvió costumbre, y otra guerra más silenciosa empezaba dentro de su cuerpo. Al principio fueron tropiezos, rigidez, movimientos lentos, una coordinación que ya no respondía igual, pero la prensa no investigó. Etiquetó. La llamaron borracha, la llamaron drogadicta, la llamaron acabada. Esa versión era cómoda porque permitía burlarse sin culpa, pero la verdad era otra. Pilar no estaba perdiendo el control por excesos. Estaba enfrentando ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta el cerebelo, la zona relacionada con el equilibrio y la coordinación. La mente ordena, pero el cuerpo ya no ejecuta igual. Caminar se vuelve difícil. Hablar puede volverse lento. Cada movimiento exige esfuerzo. Esa fue la segunda revelación. La enfermedad podía ser hereditaria. Y Pilar ya la conocía de cerca porque su padre Manuel Montenegro había muerto por esa misma sombra. Ella había visto el deterioro. Había visto cómo una persona pierde movilidad, autonomía y seguridad. Cuando empezó a sentir señales en su propio cuerpo, no solo pensó en un diagnóstico. Vio repetirse una historia. En 2013 la situación se volvió más visible. Después de una presentación en el Potrero en Denver, las críticas se multiplicaron. Muchos afirmaron que estaba alcoholizada o bajo sustancias. Las redes y los programas de espectáculos hicieron lo de siempre. Convirtieron un posible síntoma médico en burla pública. Pocos se preguntaron si esa mujer estaba enferma. La ataxia empieza pequeño. Un paso inseguro. Una voz que se vuelve extraña. Un cansancio que no se explica.
Luego, el equilibrio se vuelve frágil y la coordinación se rompe. Pilar entendió el peligro. Ya le habían robado la intimidad. Ya la habían humillado. Ya otros habían escrito versiones de su vida. Si permitía que el mundo viera su deterioro sin límites, no lo llamarían enfermedad. Lo llamarían decadencia. Lo usarían como burla, como castigo, como combustible para vender más morbo. Por eso su silencio fue una estrategia de supervivencia. Octubre de 2013 marcó una frontera. Pilar participó en El Comitenorio, una comedia que terminaría siendo una de sus últimas apariciones públicas importantes. Sobre ese escenario ya no peleaba solo contra el público o la prensa, peleaba contra su propio cuerpo. Cada paso requería cálculo. Cada movimiento era una negociación. Aún así salió, cumplió y sostuvo la sonrisa porque había aprendido desde niña que el espectáculo va primero. Después de eso no hubo gran despedida. Pilar dejó de estar. Muchos interpretaron su ausencia como fracaso o berrinche, pero ella sabía que quedarse significaba exponerse a una crueldad sin descanso. Cada tropiezo se volvería viral. Cada frase lenta sería usada para burlas. Retirarse fue la única forma de conservar algo propio. En 2016, circularon imágenes que nadie debió perseguir con tanta hambre. Pilar en silla de ruedas. Pilar asistida. Pilar distinta a la figura que millones recordaban. El diseñador Jerónimo García confirmó que sus piernas ya no respondían bien. La familia mantuvo la reserva no por negar la realidad, sino por protegerla del morbo. La tercera verdad fue Marruecos. Aquella relación con el príncipe no fue solo una anécdota exótica. Fue una prueba de cómo el poder decide quién puede amar y quién solo puede entretener. Pilar había sido suficiente para cantar ante la realeza, pero no para cruzar la frontera invisible de la aceptación. Y la cuarta verdad es la más incómoda. Pilar no quiso regresar. No quiso participar en el regreso emocional de Garibaldi. No quiso entrevistas para reconstruir su imagen. No quiso homenajes que convirtieran su dolor en mercancía. Tampoco quiso formar parte de una bioserie que reviviera el pasado desde el punto de vista de otros. Sergio Mayer intentó acercarse para convencerla de volver a ese universo, pero la respuesta fue fría y definitiva. Pilar no quería volver. No era orgullo, era límite. Ella no quería que su cuerpo enfermo se volviera parte del espectáculo. No quería que su historia fuera manipulada otra vez. No quería sentarse frente a cámaras para que le preguntaran por el exesposo, por las fotos, por la enfermedad, por la silla de ruedas, por su caída. Había entregado demasiado. Su silencio era lo único que nadie podía editar. En 2020, durante la pandemia, apareció una imagen que golpeó a muchos. Pilar Montenegro, la mujer que había sido número 1 durante 11 semanas en Billboard, vendía gel antibacterial y cubrebocas para sobrevivir. La escena dolía porque mostraba una verdad que la fama suele esconder. Haber sido famosa no garantiza seguridad. Las regalías pueden diluirse, los contratos pueden desaparecer. Y la industria que un día te celebra puede olvidarte cuando ya no le resultas rentable. En 2025, el morbo intentó alcanzarla otra vez. Un periodista difundió la versión de que Pilar estaba grave, que no respondía, y que su familia se preparaba para despedirse. La noticia corrió rápido. Titulares: alarmistas, mensajes ambiguos. Gente que empezó a hablar de ella como si ya no estuviera viva. La misma maquinaria que antes la llamó borracha, ahora la enterraba sin permiso. Entonces Pilar respondió con una frase mínima. No necesitó una entrevista larga. No necesitó justificar su vida ni explicar su estado médico. Dijo que estaba bien y que ya no estaba en el medio. Esa frase fue más que una aclaración. Fue una frontera. Estoy bien, ya no estoy en el medio. En pocas palabras, cerró la puerta que durante años otros habían intentado abrir a la fuerza. Esa respuesta resume toda su historia. Pilar entendió que el mayor poder no siempre está en regresar ni en recuperar el escenario. A veces el poder está en negar el acceso, en matar al personaje público para salvar a la persona real. La estrella Pilar Montenegro fue construida por la industria, celebrada por el público y destruida por el morbo. La mujer que quedó después eligió silencio, familia y distancia. Hoy, lejos de los reflectores, vive rodeada de mujeres de su familia. No tuvo hijos, pero conserva vínculos reales.
No tiene giras, pero tiene control sobre sus días. Su cuerpo sigue siendo una batalla, pero ya no es un show. Su enfermedad no pertenece a desconocidos. Su récord permanece. 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard Hot Latin Tracks con Quítame ese hombre. Pero ese récord ya no define todo. La verdadera marca de Pilar está en haber sobrevivido a la exposición a la traición, al juicio público y a una enfermedad que le cambió la vida. Pilar no se fue porque no pudiera sostener la fama. Se fue porque entendió demasiado bien lo que la fama le había costado. Pero hubo algo que no pudieron quitarle. La decisión final. Cerrar la puerta. Guardar silencio. Seguir viva sin pedir permiso. Ese fue su último acto de control.